Hola estudiosos, ¿cómo están? Les envío un saludo especial desde acá, desde Cúcuta, y hoy vamos a hablar de vitaminas contables y el título es ¿cuáles personas naturales deben presentar información exógena para el año grabable de 2020? Está que nos estamos preparando para ya entrar a la temporada de exógenas y es importante que usted sepa si su cliente, persona natural, está obligada o no está obligada a presentar información exógena para este año. Entonces, pero antes de ya empezar a compartir mi pantalla, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, ahí le den la campanita de notificaciones y usted va a estar recibiendo información de calidad, información que le va a servir para el desarrollo de su profesión como tal. Entonces, vamos a compartir la pantalla en este momento. Ok. Y entonces, cuando hablamos de cuáles son las personas naturales, existen tres grupos que usted tiene que revisar. Existen tres grupos. Uno son las personas del régimen ordinario. Son las personas naturales del régimen ordinario. Recuerda que hoy tenemos régimen ordinario y tenemos el régimen simple para personas naturales. Y entonces, pero primero, régimen ordinario. Entonces, si usted está, si su empresa o su persona natural es del régimen ordinario, le aplica la resolución 070, artículo 1, literal D. Y él dice que debe cumplir dos condiciones, vamos a utilizar acá nuestro resaltador, dos condiciones. Entonces, la primera condición para que, y se deben cumplir las dos, es ingresos mayores a 500 millones, ya sea en el año 2019 o en el 2020, y dice, y la suma de rentas de capital no laborales que superen los 100 millones de pesos. Se deben cumplir las dos condiciones para que las personas naturales del régimen ordinario deban presentar exógeno. Cuando hablamos de ingresos brutos, siempre vamos a hablar de ingresos ordinarios y extraordinarios, ganancias ocasionales, todo eso entra entre los ingresos brutos. Entonces, si su empresa o su entidad o su persona natural tiene ingresos brutos globales de 500 millones y adicional, o sea, cumple el 1, que es ingresos mayores a 500, pero además debe cumplir, usted suma rentas de capital y rentas no laborales que superen los 100 millones de pesos, usted estaría obligado a reportar información exógena para el año contable 2000. Pero usted no es del régimen ordinario, usted es del régimen simple, más sencillo. Lo único que debe revisar es que los ingresos brutos sean superiores a 500 millones, ya sea durante el año 2019 o durante el año 2020. Pero adicionalmente, si usted no catalogó en ninguno de esos dos, usted debe revisar, porque si su persona natural en el año 2020 era agente retenedor en la fuente, en renta o en IVA, entonces esa persona debe presentar información exógena de unos formatos específicos como un ejemplo habla más que 1000 palabras. Entonces, este ejemplo dice que una persona natural que no es agente retenedor y perteneciente al régimen ordinario aporta la siguiente información. Entonces, recuerda que tenemos que mirar que cumpla unos ingresos globales de 500 millones. En este caso, tenemos, este es el resumen de todos los ingresos. En el 2019, 422 no cumple en el 2019, pero en el 2020 sí cumple porque está por encima de 500 millones de pesos. Pero me dice, yo diría, ahí ya esa gente, ahí ya debe presentar exógena. No, hay que revisar si las cédulas de rentas de capital y no laborales superaron en el año 2020 los 100 millones. Entonces uno diría, aquí miremos, ¿cierto? Y en el año 2020 esto le está sumando 105 millones de pesos. Entonces uno diría, está cumpliendo, primera característica, ingresos brutos superiores a 500 millones, cumplió y adicionalmente cumplió lo de los 100 millones de pesos. Entonces yo diría que este contribuyente sí debe reportar exógena y debe prepararse para lo que viene a presentar exógena a partir de los primeros días de mayo. Otro ejemplo, si su cliente es del régimen simple, entonces usted debe revisar si cumplió los 500 millones de ingresos. Aquí en este ejemplo, en el 2019 550 y en el 2020 250. Pregunta, ¿debe reportar exógena? Entonces aquí, en este ejemplo, aunque en el 2020 por la pandemia sus ingresos le bajaron, el 2019 sí los está cumpliendo y por el solo hecho de cumplir el 2019 también debería reportar exógena, ¿sí? Exógena como tal. Sí debe reportar exógena
porque en el 2019 tuvo ingresos superiores a 500 millones de pesos. Y en este último ejemplo, es una persona natural agente retenedor en renta y pertenece al régimen ordinario y aporta esta información. Recuerde que la primera condición en los del régimen ordinario, estamos en un régimen ordinario, la primera condición es que supere los ingresos superiores a 500 millones de pesos globales. O sea, si una persona, por ejemplo, en este caso, no cumple y no cumple. Entonces, como ya no cumplió lo de los 500 millones de pesos, entonces la respuesta, ¿debe reportar exógena? No, no debe reportar exógena. Ahora, la otra pregunta sería, pero el caso dice que es agente retenedor en renta. Entonces, en este caso, como él es agente retenedor, entonces sí debería reportar exógena y reportar exógena pues para los formatos que la resolución 070 le establece. Entonces, vemos acá rápidamente. Entonces decimos, hay tres opciones para el tema de la exógena: régimen ordinario, los ingresos brutos superiores a 500 millones y rentas de capital superiores a 100 millones, debe cumplir las dos condiciones. Los del régimen simple mayores a 500 millones, y si es agente retenedor debe reportar exógena, y debe reportar exógena en unos formatos, digamos, no todos los formatos, sino formatos específicos. Y también las personas naturales reportan sobre rentas de capital y rentas no laborales.